El día domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden hacer las tomas, aquí no hay nada. En los inicios de las pandillas salvadoreñas, donde la muerte tiene nombre propio, surgió uno de los símbolos más letales de las barbarias pandilleriles, Borromeo Enrique Enríquez Solórzano, alias el Diablito de Hollywood, nacido en las calles violentas de Los Ángeles. Este pandillero de la clica de los Hollywoods locos de la MS no solo sobrevivió al infierno de las pandillas allá en los Estados Unidos, sino que también regresó a El Salvador para coronarse como uno de los líderes más poderosos y sanguinarios en esta organización criminal. Los miembros de las dos pandillas, y yo pediría pues de que todos con mucha atención le escuchemos. Borromeo, por favor. Los abajo firmantes representamos en calidad de voceros a los miembros de la pandilla MS y Barrio 18. Deportado, este sujeto fue uno de los principales artífices en la creación de lo que se llamó la Ranfla Nacional, el Consejo Supremo, la cúpula de la pandilla, esa junta de delincuentes que convirtió la pandilla en un estado paralelo capaz de desafiar al propio gobierno. Desde la calle, pero también desde las cárceles, Diablito ascendió hasta convertirse en uno de los máximos dirigentes históricos de esta pandilla en el país, orquestando durante casi 2 décadas una ola de terror, extorsiones, masacres, control territorial que dejó miles de víctimas. Y su ascenso no fue casualidad, fue la consolidación de un monstruo que ayudó a convertir al país entero en un reino de sangre. Y uno de los capítulos más vergonzosos y traicioneros de la historia reciente de este país fue la participación estelar de Borromeo Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, en aquella infame tregua de las pandillas por el año 2012. Como uno de los principales negociadores y voceros de la Ranfla Nacional, el Diablito no solo ayudó a pactar el acuerdo con el gobierno de Mauricio Funes, sino que también se convirtió en uno de los rostros más visibles. Por esto fue trasladado desde la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca al penal de Ciudad Barrios junto a otros cabecillas, y así recibieron una serie de privilegios ilegales y humillantes para el Estado salvadoreño que estaba doblegado ante estos. Mejores condiciones carcelarias, visitas conyugales amplias y de quien quisieran, acceso incluso a teléfonos móviles, mayor libertad dentro de los centros penitenciarios e incluso algunas salidas exclusivas al exterior, y sobre todo permiso para convertirse en casi celebridades mediáticas. Desde las cárceles, Diablito de Hollywood y otros líderes pandilleros ofrecieron decenas de conferencias de prensa, entrevistas a medios nacionales e internacionales y hasta comunicados públicos donde, con tono solemne y calculado, prometían una paz, una reconciliación, mientras seguían dirigiendo desde las sombras, allá en prisión, extorsiones, tráfico de droga y control territorial del país. El gobierno de Funes, a cambio de una reducción temporal de los homicidios, les entregó el país entero como rehén, legitimó a estos sujetos, les dio oxígeno institucional y permitió que aquellos mismos monstruos que habían sembrado terror se pasearan como estadistas frente a las cámaras. Mientras las madres salvadoreñas seguían enterrando a sus hijos, el Diablito de Hollywood con sus compañeros posaban para fotos y hablaban de una paz social de reinserción. Fue una farsa macabra, un pacto con el diablo, literalmente, que solo sirvió para fortalecer a estas pandillas y preparar un terreno donde ellos se convertirían en el verdadero gobierno. Pero al paso de más de 2 décadas, con la llegada de Nayib Bukele al poder en el 2019 y especialmente tras la implementación del régimen de excepción 2022, se impuso por primera vez en décadas un control total y estricto dentro de las cárceles salvadoreñas. Las pandillas perdieron el dominio que habían ejercido durante tantos años al interior del centro penitenciario. Líderes históricos como Borromeo Enríquez, el Diablito, fueron sometidos al mismo régimen de aislamiento extremo, trasladados a celdas de máxima seguridad, esta vez sí, sin privilegios, sin celulares, sin mujeres, sin fiestas, sin posibilidad de seguir dirigiendo operaciones desde las cárceles. Así el orden regresó a estos lugares. Aquellos que por años se creían intocables fueron verdaderamente sometidos por el imperio de la ley. Y en medio de toda esta reestructuración, uno de los episodios reveladores de la caída de los capos pandilleros ocurrió cuando Borromeo Enríquez, el Diablito, fue grabado en video junto a otro cabecilla de la Ranfla, abogando con tono quejumbroso, con lamentos por sus derechos al interior de los centros penitenciarios.
Con la voz llena de indignación, algo que muy pocas veces se había visto, reclamaba que les habían quitado las tiendas que manejaban dentro de los penales, que ya no les permitían salir libremente de las celdas, que no se les daba pollo en las comidas y solo estaban recibiendo 2 tiempos diarios de comida, algo muy limitado, y tenían hambre. Aquellos mismos asesinos que durante más de 2 décadas habían sido los dueños absolutos de las cárceles del Salvador, donde vivían como reyes con privilegios, lujos y poder total, ahora lloriqueaban como niños malcriados por perder las comodidades a las que estaban mal acostumbrados. Porque ellos pensaron que siempre iban a mandar, a extorsionar desde dentro y a humillar a las autoridades. De repente se enfrentaron a una dura realidad de ser tratados como lo que siempre fueron, criminales peligrosos y condenados, bajo el poder absoluto del Estado. Un momento trágico que desnudó la podredumbre moral de quienes sembraron el terror durante años y que ahora, despojados de su reino de sangre, solo podían quejarse por que no les daban pollo. Bueno, ya no les dieron pollo. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Con el endurecimiento progresivo del régimen de excepción, el proceso se volvió implacable. Las visitas a los pandilleros eliminadas por completo, líderes de la ranfla fueron separados, aislados en celdas individuales, ahora sí de máxima seguridad, rompiendo cualquier forma de comunicación. Ya no podían tener ningún contacto ni entre ellos, menos con el exterior. Los pandilleros que por años habían convertido esos recintos en sus cuarteles generales y las calles en su feudo, perdieron el control absoluto tanto dentro como fuera de los penales. Ya no mandaban, ya no decidían quién vivía y quién no. El Diablito de Hollywood y sus compañeros de cúpula jamás volvieron a ser autoridad. Aquellos hombres que alguna vez desafiaron al Estado con arrogancia, bueno, lo habían doblegado, ahora caminan con la mirada abajo, quebrados, sabiendo que su era del poder terminó para siempre. El monstruo que durante décadas aterrorizó a todo un país fue finalmente encadenado y encerrado. Mientras el régimen de excepción avanzaba y las reformas también, mucha gente de la oposición cuestionaba en tono de burla que dónde estaba el Diablito, sus amigos, la ranfla, que dónde estaban esos líderes, que qué los habían hecho. El fantasma del terror finalmente apareció, pero no fue para darles conferencia de prensa ni entrevista al periódico El Faro ni a otro tipo de medios afines a la oposición, mucho menos para andar vendiendo una paz falsa, como en aquellos tiempos de la tregua. Borromeo Enríquez, el Diablito y sus compañeros de la cúpula de la MS-13 volvieron a la luz pública para enfrentar un juicio histórico por liderar esta estructura criminal, responsables del mandato de muchos asesinatos, visiblemente más delgados, demacrados, machacados por años ya de verdadero encierro sin privilegios. Vamos despacio. El que alguna vez fue uno de los hombres más poderosos en la pandilla y temidos en el país, ahora se presentaba encorvado, con la mirada baja y sin rastro de aquella arrogancia que lo caracterizaba. Ya no sale desafiando al Estado, ya no sale haciendo amenazas. Hoy enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Y aunque no es suficiente, pero al menos es justicia para quien durante décadas creyó que era intocable. El ciclo de la impunidad se cerró. Así pasó su reino del terror, sus años de gloria, de mandar, de gobernar un país y las prisiones. Todo eso se acabó. Antes eran temidos, respetados por miedo y poseían un poder político de facto. Negociaban con el gobierno, aparecían en la televisión y decidían el destino de miles de salvadoreños desde sus celdas de lujo. Hoy ese poder ya no existe. En la nueva realidad de El Salvador solo queda una ley reformada, dura e implacable que cae con todo su peso sobre estos criminales. Ya no hay privilegios y ya no hay treguas, ya no hay voz ni voto. Diablito y sus compañeros de la cúpula pandilleril pasarán el resto de sus días entre las rejas, condenados a pena perpetua, sin volver a ver jamás la luz del sol en las calles que alguna vez dominaron con sangre. El monstruo fue finalmente encerrado y El Salvador por primera vez en décadas respira tranquilidad. Ahora sí, como preguntaba la oposición, está al interior del SECOT en ese juicio masivo que va a garantizar que jamás volverán a salir y jamás volverán a tener un solo privilegio a lo que estaban mal acostumbrados.
Pero, ¿qué opina usted? Saque su conclusión, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido, por llegar hasta el final. Gracias por dar like y suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.